básicamente creo que las dos preguntas están entrelazadas y bueno, voy a hacer una cosa como muy preliminar. En otro pasaje del mismo diálogo, Platón se refiere a esto a través del pasaje de una línea. Pero bueno, quiero solo tratar de responder la cuestión. Platón habla acerca, primero, la famosa idea del bien, que es una metáfora, bueno, más bien la luz es una metáfora para hablar de la idea del bien, que dice Platón que es aquello que permite, o sea, que le otorga realidad a todas las cosas que son bellas y rectas. En consecuencia, pues la idea del bien es, digamos, el régimen. ¿Por qué se puso esto con ese color tan feo? ¿Quién sabe? O sea, instituye un régimen de verdad, y estaría lo verdadero, y pues de este lado lo contrario, lo falso, ¿no? Ahora, yo quiero proponerles esta reflexión. O sea, el planteamiento de Platón es más o menos el siguiente. En este lado tendríamos, por ejemplo, en el ámbito de ¿cómo se llama? En el ámbito de las sombras, o sea, tendríamos las sombras en esta gradación, tendríamos las sombras, tendríamos también, no lo olvidemos, las figurillas, y luego ya fuera de la caverna tenemos otro ámbito que corresponde a las cosas sensibles, reales, pero, por ejemplo, si recordamos lo que decía Platón en el diálogo Fedón, no me he olvidado de su pregunta, Samé, pero es que de verdad tengo que hacer este recorrido primero porque la suya abarca todo esto que estoy explicando y la confrontación de un problema muy importante para en el cual Platón tiene una postura, y no es precisamente una postura dogmática, aunque bueno, no necesariamente tenemos que estar de acuerdo con él, ¿no? Estas cosas sensibles, recordemos, no obstante, que siempre están en movimiento. Entonces, las cosas que están en movimiento son las cosas que son susceptibles al cambio. Y al estar susceptibles al cambio, comparten algo. O sea, hay una cierta comunidad entre las sombras y el cambio. Ahora, del otro lado, tenemos que las cosas sensibles, que además de ser cosas sensibles, son plurales, o sea, son muchas, es una multitud de cosas sensibles, permiten ser agrupadas, en primer lugar, bueno, por un lado, con respecto a lo que cada cosa es. Supongamos, por ejemplo, esta relación, para no complicarnos demasiado la vida. Ay, Dios mío. La relación que existe entre una esfera, en nuestro ejemplo, de madera, y la esfera. Y nos estamos acercando más a la cuestión. Si yo tomo a una esfera de plástico por un cubo de plástico, eso es falso, no por su cara, bueno, perdón, una esfera de madera por una esfera de plástico, la esfera de plástico y el cubo de madera, esto era una publicación, o sea, es doblemente falso, pero si digo, esto es algo de madera, pero le digo cubo a la esfera, esto es falso. Pero el criterio de la falsedad no descansa en el material del que está hecho el objeto, descansa en aquello que precisamente no está en movimiento ni es susceptible al cambio y sin el cual este objeto, esfera de madera, no es sino lo que es decir, una esfera. Esta esfera
en la medida en que rige la realidad de la esfera de madera, ¿sí? O sea, es la dimensión sustantiva de la esfera de madera, la dimensión sin la cual la esfera de madera no es lo que es, no cambia, no es susceptible al cambio. O sea, no está en movimiento, ni es susceptible al cambio. Platón se refiere a esta dimensión como las formas. Bueno, y aquí quiero ponerles otra complicación. De hecho, para terminar de complicar esto. Sí, efectivamente. Ya va usted viendo exactamente para dónde va Diego. Mire, solo quiero invertir un detalle. Aquí están las formas, o esta es la relación que guardan las formas, que además son plurales, y esto nos remite a otra dimensión de formas, que es justamente la del número. ¿Sí? Son muchas formas, pero los números empiezan a partir del número 2. El 1 no es un número, porque el 1 no se deriva de la relación con otro número. O sea, hay el número o nada, o sea, el 1 o nada. Los números empiezan a partir del 2. 2 es 1 más 1, ¿sí? O 3 menos 1, pero en cambio 1 no es más que 1. Todos los números establecen una relación de mutua determinación entre sí, que descansa y que se reclama en un sentido de pluralidad que permite además establecer una relación de una dimensión que no está en movimiento ni es susceptible al cambio, de tal manera que el número 5 puede referirse a 5 esferas, o a 5 caballos, o a 5 perros, o 5 gatos. Pero ustedes están de acuerdo en que el 5 no se subordina a la palabra 5, ni el 5 puede ser subordinable a su enunciación así. Tampoco es un 5, sino ni el 5, porque también puede ser así, miren. Los romanos lo ponían así, el 5. ¿Sí? O tampoco el 5, ay, yo apreté una cosa que no quería, pero tantito nada más. Sí, ni tampoco el 5 es algo así como 5 puntos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. Todas estas son representaciones del 5. Es más, si queremos hacer todavía otra énfasis aquí importante, esto también es 5. Así, además que este es otro sistema, este es el sistema de los mayas. Todos estos son representaciones de 5. Este 5, de acuerdo con el orden del discurso, que puede ser five, fünf, sang, y todas las lenguas que ustedes quieran. Pero ninguno de estos es 5. El 5, que incluye dentro de todas sus formas de representación una dimensión ideal que impacta todas las cosas que son plurales y que pertenecen al orden de la sensibilidad, pero también al orden de las ideas. Las ideas son plurales, todas remiten, no obstante, a la unidad. Entonces ahora sí puedo responder a la pregunta: ¿a qué se refiere Platón con la idea de la luz y el bien? Perdón, la unidad. El uno es el concepto más elemental sin el cual no se puede formar ningún concepto. No puedo pensar nada, ni ver nada, ni discernir entre una cosa y la otra si no tomo en cuenta el uno. El uno es la noción más universal, más simple y que está involucrada en todo y sin la cual no se puede pensar nada, pero solamente se puede llegar a ese concepto, a esa noción, a través de la pluralidad. Entonces vamos a empezar nuestra secuencia. Ahora sí, de abajo hacia arriba. Entonces empezamos con el diálogo, la historia bonita y todo esto. Empiezan las críticas inmediatamente. Ese diálogo, ese Platón que está pensando, bueno, entonces vamos a hacer filosofía. Vamos a hacer filosofía. De aquí hasta arriba.
Lo que tenemos es que existe una relación entre las sombras y las figuras. No es parecida, sí, porque esta es otra manera de plantear la cuestión. Lo que tenemos aquí, bueno, más bien, lo que tenemos aquí como algo como común entre estos tres dimensiones que he destacado con estos, es que ninguno de ellos es el 5, sino que en todos los casos se trata de signos del 5. Alguien sabrá, a mí me gusta preguntar, ¿qué podrían ser las figurillas? Las figurillas podría tratarse de signos, precisamente. De signos que hacen las veces de cosas que no están presentes y que además, a través de su función, consiste justo en impactar una dimensión de la experiencia que se toma por verdadero, sin serlo, necesariamente. Lo que se toma por verdadero sin serlo y que además ha sido objeto de una acción intencional, porque esas personas las encadenaron ahí para que no tuvieran otra opción que tomar por verdadero lo que presentaban esos signos. Son las mentiras. A esos les hicieron daño, a esas personas les mintieron a propósito. Eso está en el último renglón, ¿sí? Ahora, ¿de ahí qué sigue? Justo la falsedad, o sea, el que descubre que le mintieron, lo que descubre es que la sombra proyectada por eso, o sea, entiende la relación entre la sombra y el signo con respecto a su referente, un referente en un mundo real. Pero fíjense cómo esta misma, la condición que hace posible entender la relación entre las sombras y las figuras, que le otorga a la sombra su carácter de mentira y al signo su carácter vicario o subordinado a la realidad del mundo sensible, es, no obstante, una luz, un tipo de luminosidad. Y esa luminosidad es la del fuego, en este caso. El fuego es sustituido en esta dimensión superior con el sol. Pero Platón no dice que el sol sea el Dios o la idea del bien, sino que el sol solamente tiene una función, así como el fuego, de, ¿cómo se llama?, metafórica, cuando lo importante y lo esencial de esta relación es justo la relación entre el sol y o sea, el sol y la iluminación, o sea, es una luminosidad, en este caso del sol. Lo común entre el fuego y el sol es la luz. Lo que hay que entender es la relación que guarda, o sea, el fuego hace posible una relación entre signos y sombras, la luminosidad del sol hace posible la relación entre las formas y los objetos sensibles, y eso que hace posible esa relación es justo esa luminosidad que es la idea del bien. La idea del bien no es una cosa, la verdad no es un enunciado que se pueda acomodar o ajustar o decir de una vez y para siempre. Sí. Ah, bueno, la razón, por supuesto, pero hay un detalle más, se pone más divertido. Qué bueno que sugiere eso, Diego, porque razón, perdón, en griego se dice logos, y eso que es común y hace posible, digamos, el recorrido de arriba abajo, como se acuerdan que dice, no, o sea, hay dos formas de quedarse ciego, ¿no? Ir de la oscuridad a la luz o de la luz a la oscuridad. Razón para los griegos, como les dije la vez pasada, no recuerdo si les dije, se dice logos, y logos quiere decir a un tiempo razón y lenguaje. El lenguaje nos va a conducir a la verdad o nos va a perder. En lo común, y aquí ya puedo empezar a contestarle a Sam, por supuesto que Platón no está dejando de reconocer el relativismo. El mundo es plural.
Es lo propio del mundo, que haya, bueno, un mundo plural. Cuando decimos muchos mundos, es una manera de decir, bueno, no podríamos hablar de muchos mundos si no fuera en relación a un sentido de mundo, sin el cual esa pluralidad sería ininteligible. La condición de la pluralidad en realidad es la universalidad, toda vez que la universalidad no se confunda con alguno de los mundos particulares, que eso es precisamente con lo que pasa con el mundo de las sombras. ¿Sí? No es lo verdadero, sino la verdad. El problema es que hay gente dogmática que piensa que la verdad es un enunciado que se dice de una vez y para siempre. No, la verdad es lo que hace posible que lo verdadero comparezca. Para los antiguos, la verdad se dice aletheia, que quiere decir develamiento, descubrimiento. Lo que hace, lo que desplaza el velo es la luz que hace posible que vea en cada caso lo que el ente es. Pero la luz, la idea del bien no se confunde con ninguno de los entes, sino que esa dimensión más bien es aquello que hace posible el acceso al ente compareciendo como lo que es en verdad y no lo que me dice alguien que es. Porque puede ser que otra persona me haya platicado, que vio, que dijo, que no sé qué, se están peleando que si Luis Miguel es el doble o no, pero pues es que no está claro y están ahí perdidos en el mundo de las imágenes y la controversia, pero es el mundo del habla, del discurso, donde nadie se hace cargo, nadie se hace además responsable de lo que está diciendo y todo el mundo está ahí en el barullo. Esas son las cavernas, el barullo, el bla, 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 lo digo porque puedo y porque hay alguien que me escuche, pero pues yo lo he escuchado, quién sabe si a mí me dijeron, ¿no? El que quiere entender no se trata de que lo que yo pienso, o sea, lo que yo digo es lo verdadero. No, 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 no. La cuestión está en cómo accedo y cómo justifico eso que digo que es verdadero, por qué lo creo, cuál es la secuencia causal que me lleva a sostener esta creencia con respecto a la cual además me hago responsable. Y se puede haber verdades sin ser lo verdadero en sí. Es que, a ver, Javier, exacto, eso es interesante. Eh, puede haber cosas que sean verdaderas, en efecto, pero son verdaderas con respecto a la verdad, o lo verdadero en sí, si se quiere decir, si quiere como ponerlo en esa perspectiva. Puedo reformular o sintetizar la idea que acabo de desarrollar. Bueno, miren, básicamente lo que quiero, exacto, es la sombra de la verdad. Lo que quiero decirles es que el lenguaje abarca toda esta dimensión. Lo común que les dije, pongan atención en este detalle desde el principio. Las personas que están en la caverna hablan entre sí. El lenguaje es común a los que están afuera y los que están adentro y se mantiene esa comunidad. Y el lenguaje es también la pauta que permite salirse. Recuerden que lo primero que hacen con el sujeto que desamarran no es enseñarle las cosas, sino hacerle preguntas. O sea, es a través del lenguaje. La escalera es el lenguaje que nos lleva hasta abajo o nos saca de la caverna. Igual que bajamos o subimos a través del lenguaje. O sea, el tema es entender su naturaleza, el orden del lenguaje, cómo se relaciona el lenguaje con las cosas. Esa es la dimensión que enseña esta parte que es la razón. Y entonces, ¿cuál va a ser la fuente que le va a otorgar a las palabras esa posibilidad de iluminar en lugar de ocultar? Las palabras lo mismo dicen la verdad que dicen la mentira. Entonces, como tienen esa doble posibilidad, por su propia naturaleza, están en necesidad de algo más. Ahora, si alguien pudiera, o sea, una persona pudiera reventar al punto de decir, bueno, ¿y tú cómo sabes que hay verdad? Es que decir algo así supone una contradicción, pues tan difícil de superar,
que sería algo así como no partir del hecho de que ya nos estamos comunicando. O sea, la verdad no es simple, no es algo que se alcance en un punto de una vez y para siempre y que permita ser enunciada de cierta forma, sino que es la condición del diálogo precisamente. Aún con toda dice, el lenguaje a través de los sentidos dice la mentira y a través de la razón dice la verdad. Exacto, efectivamente. El lenguaje que está orientado, la razón, si la entendemos como